Amin El Amri. ¿Quién es Amin El Amri? Es periodista del diario Le Matin de Marruecos, él es marroquí, pero es colaborador ni más ni menos que de la BBC de Londres y de The Guardian. Es el periodista de la BBC de Londres que le está dando seguimiento a todos los equipos africanos en el Mundial, que sigue el fútbol africano, él es africano desde Marruecos, sigue el fútbol africano y es la persona indicada para hablarnos de Senegal. Aquí nos hemos dedicado a entrevistar enfoques internacionales de cómo ve el mundo el Mundial, de cómo ven a nuestros rivales y cómo ven a nuestro país. Así que, Amin, bienvenido. ¿Qué ofrece Senegal para el partido de hoy? ¿Qué ofrece o qué ha ofrecido Senegal en este Mundial? Hola, Alfonso, buenos días. Espero que todo sea bien en Guayaquil. Sí, bueno, Senegal tenía un golpe muy duro ante la ausencia de Sadio Mané, que es la figurísima de esta selección, pero después de un inicio complicadísimo ante Holanda, dio la vuelta ante Qatar y hasta metió 3 goles. Pero este conjunto es muy futbolero, muy técnico, y también tiene figuras como Koulibaly, como Abdoulaye Sarr, como Bamba Dieng, como Gana Gueye, que son jugadores del top nivel mundial, y entonces es una finalísima ante Ecuador y veremos qué pasa. Amin El Amri está en este momento en el estadio. Está en el estadio, directamente desde el estadio en donde hoy juega Ecuador con Senegal el paso a octavos de final. Vito Muñoz Ugarte lo entrevista a Amin El Amri. Buenas tardes, Amin. ¿Qué diferencia tú puedes establecer entre Senegal y el fútbol que practica Holanda, entre las dos selecciones? Porque Holanda fue el último rival que enfrentó a Ecuador y Senegal el que enfrenta hoy y con el que tiene que disputar la clasificación. Bueno, me parece que Holanda cambió bastante su estilo. No es el fútbol total, el fútbol de toque, el fútbol de mucha posesión, y que con Van Gaal cambió muchísimo esto y pasaron a un fútbol de transición, de contragolpe. Creo que Senegal es más en la filosofía de la posesión. Tienen un técnico que es Aliou Cissé, que está ahí desde 2015. Entonces, la estabilidad del cuerpo técnico y la estabilidad del efectivo de este conjunto hace que son mucho más adaptados a esos mismos. Entonces, es un equipo que puede adaptarse muy bien al conjunto que tiene de frente. Entonces, creo que con Ecuador vas a tener más la posesión del balón, pero si Ecuador, que tiene muy buenos jugadores, está en ataque, se deben enfrentar a una defensa muy, muy fuerte, pero muy fuerte. Amin, ¿cuál es la fortaleza de Senegal ante la ausencia de Sadio Mané, que es su principal figura, su figura excluyente internacional? ¿Cuál es la fortaleza desde lo colectivo? O sea, ¿cuál de los 3 bloques de juego es donde más fortaleza tiene? ¿En su sector pasivo o defensivo? ¿En la medular o en el frente ofensivo, por un lado? Y dentro de aquello, ¿cuáles son los jugadores que individualmente determinan cierta diferencia en el equipo de Senegal? Bueno, como dije antes, el golpe que tenía Senegal es la ausencia de Sadio Mané con su lesión en el Bayern de Múnich. Entonces, el balance del equipo, el equilibrio del equipo se fue para más atrás. Entonces, a partir de la defensa, que tiene una línea muy, muy buena conducida por Kalidou Koulibaly, el defensa de Chelsea, pero también con un arquero de primer nivel mundial, que es Edouard Mendy, del Chelsea también. Pero en la fase de transición tiene un jugador que para mí es el más precioso de este conjunto, que es Gana Gueye, que es exjugador del PSG, que ahora milita en la Premier League, que es un conductor
de fase de ataque y de donde salen todas los ataques de Senegal. Entonces no es un equipo que te va a demandar en los lados, pero sí es un equipo que intentará pasar desde el mediocentro, desde la mitad de la cancha. Ahora, Senegal ha logrado el título de campeón de África. En este mundial, Senegal llega a este partido decisivo teniendo 4 puntos. ¿Cuál puede ser el planteamiento que utilice Aliou Cissé enfrentando a una selección que está en igualdad? ¿Se va a esperar atrás o de entrada sale a proponer? Adelante. No, para ser totalmente correcto, tienen 3 puntos porque perdieron el primer partido ante Holanda. Entonces, creo que Senegal en esa misma Copa de África que ganaron, fueron de menos a más. Entonces, con el desarrollo de los partidos, Senegal fue mejor. Y entonces, para mí, el tercer partido en ese mundial puede ser el mejor de Senegal. Entonces, para mí parece que van al ataque de frente porque no hay chances, pero porque Ecuador tiene 4 puntos y por eso juegan una final y en una final se deben imponer y meter goles. Entonces van a tener la posesión, como dije, pero van a tener la iniciativa en el ataque. Pero sé que con el Mister Alfaro, Ecuador tiene muy buena defensa. Entonces lo demostró en el primer partido ante Qatar, donde era muchísima presión, pero tenían la casa, como se dice, muy bien. Y entonces para mí Senegal se va de frente desde el primer minuto. Es correcto. Senegal perdió contra Holanda, con el cual Ecuador empató. Y hoy Senegal está obligado a hacer lo que tú acabas de manifestar, de buscar el arco contrario. Un empate lo deja fuera. Ecuador sabe, lo tiene claro y por ende seguro que lo va a esperar Ecuador a Senegal. Sí, creo que con el Mister Alfaro que vi también cuando era técnico de Boca Juniors, que es un técnico que prefiere que su equipo espere al adversario, que no toma mucha iniciativa, pero es un técnico muy bueno y creo que con jugadores como Ener Valencia, como Estupiñán, como jugadores muy talentosos, tienen las armas para pegar a Senegal, pero enfrente no debemos olvidar que tienen el campeón de África, que a pesar de no tener a Sadio Mané, tienen muy buenos jugadores de frente, como Sarr, que viene del Watford, como Demba Dieng, que viene de Marsella. Entonces va a ser un partido muy interesante. Para mí es la primera final de este mundial. Mira tú cómo califica Hamid El Amri, periodista de diario Le Matin de Marruecos y colaborador de la BBC de Londres y de The Guardian, y que sigue al fútbol africano. Él es marroquí. Ya vamos a hablar de Marruecos, que dio la gran sorpresa, o una de las grandes sorpresas de este mundial en el último fin de semana. Pero esta primera gran final del mundial que tú la calificas, así la estás calificando, y es verdad, es la primera, van a haber muchas, pero esta es la primera gran final, esa de Senegal-Ecuador. ¿A quién ves de favorito desde lo futbolístico, desde lo emotivo, de una manera imparcial? Tú no tienes compromiso con Ecuador, si bien es cierto que eres africano, pero no creo que tampoco lo debes de tener mayormente con Senegal, no es tu país el que está en juego en este momento. ¿A quién ves como favorito para este partido, Amin? Me parece, la verdad, para ser totalmente objetivo, me parece que es un partido muy equilibrado. Creo que Senegal tiene una poquísima margen de superioridad frente de Ecuador, pero para mí lo que hizo Ecuador, primero ante el anfitrión, Qatar, que supone que se juega ante su gente, que juega ante una presión enorme. Ecuador supo jugar muy bien el primer partido
el segundo partido tenía esa reacción y para mí Ecuador va a tener en la fase de reacción. Si Senegal toma el mando del partido, me parece que a partir de la hora de juego, de los 60-70 minutos, tienen un bajón, especialmente físico y mental. Y entonces, para mí, Senegal tiene una pequeñita margen de superioridad a Ecuador, pero me parece muy, muy equilibrado como partido. Bueno, ¿cómo fue tomado, Amin, cómo fue tomado el triunfo espectacular de Marruecos sobre el gran Bélgica, sobre el equipo de Courtois, de Lukaku, que llegaron como grandes candidatos a ser protagonistas? Bueno, Marruecos... De Hazard. Marruecos los puso en su puesto. Con Marruecos no se juega. Así los puso en su puesto a los belgas, que en este momento están en una situación crítica, pues tendrán que definir su paso ni más ni menos que enfrentando a Croacia en ese gran duelo de grandes amigos y compañeros, Hazard versus Luka Modric. Pero ¿cómo tomó Marruecos esto y cómo ve el inmediato futuro cuando aparentemente pues tendría que asegurar su clasificación enfrentando al relativamente débil Canadá, aunque en un mundial de fútbol ningún equipo es débil? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo fue tomado esto en Marruecos, Amin? Alfonso, te digo, una locura. En el país estábamos esperando una victoria en el mundial desde 24 años, entonces desde el mundial de 98 en Francia. Entonces, imagínate cuando tu equipo gana y que gana al segundo clasificado en el ranking FIFA con todas las estrellas que estabas citando. Entonces, una locura. Me perdí la voz. Por suerte la tomé de nuevo la voz para hablar con ustedes, pero una verdadera locura. Pero para mí la preocupación del cuerpo técnico y de los jugadores y de algunos de los hinchas de Marruecos es que no deben negociar este partido ante Canadá con la mentalidad de que seamos ya clasificados. Entonces es un partido muy serio, así serio, sino más que los dos primeros ante Croacia y Bélgica, porque el peligro es jugar ante un equipo que no tiene nada por perder. Y eso de verdad pasó con Marruecos en 2018 en Rusia, donde perdimos los dos primeros partidos y estábamos ya eliminados, pero enfrentamos a España y la pasamos un partido muy difícil, ¿sabes? Lo pusimos 2-2 a España, hasta el descuento estábamos ganando 2-1. Entonces es muy, muy difícil enfrentar a un equipo que no tiene nada que perder. Y para mí los jugadores son conscientes de eso y primero el cuerpo técnico está consciente de eso. Usted sabe más que nadie, que también es un historiador de los mundiales, Marruecos fue la primera selección africana en jugar un mundial en México 70. O sea, fue el pionero de los africanos, no es cualquier selección Marruecos. En el grupo con Perú. Con Perú, pues perdió con Perú 4-2, si no me equivoco. Claro, en ese grupo estuvo Perú, estuvo también Alemania. Si no me equivoco, Bulgaria. Y creo que fue un grupo muy, muy, muy peleado. O sea, Marruecos es el pionero de los africanos. Aquí hemos tenido un marroquí que además es ni más ni menos que corresponsal de la BBC de Londres y de este periódico The Guardian, que usted sabe es uno de los periódicos más importantes londinenses. Todo es una persona que tiene claro el panorama del fútbol, de los jugadores, de las tácticas, y que lo analiza fríamente, como debe ser, de manera pragmática. Ahora, esto de caer Bélgica y probable eliminación será el punto final al ciclo de Roberto Martínez en la selección de Bélgica y ya su posibilidad de no continuar y abrirse individualmente para dirigir algún equipo. Sí, para mí fue el punto débil de esa selección y como dijiste antes, es el fin de ciclo de esos excelentes jugadores. De Bruyne. Hasta De Bruyne dijo antes del primer partido ante Canadá que
que algunos jugadores están viejitos, que no tienen chances de llegar hasta el final, pero hasta a los octavos no tienen, ahora tienen pequeñísima chance porque juegan ante Croacia. Y te digo porque, por ejemplo, en el primer gol de Marruecos, de tiro libre al primer palo, eso la gente lo sabía, que Courtois no era muy bueno en defender el primer palo. Y entonces hace, no sé, 5, 4, 6 años que Roberto Martínez está ahí y no supo correctar ese aspecto de juego de Courtois. Y como tiene Marruecos un muy buen analista de video que es nacido y crecido en Bélgica, aprovecharon este dato para poner el primer gol, que fue rechazado por el VAR con la posición de fuera de juego, y el primer gol efectivo que dio la ventaja a Marruecos. Y bueno, después se vio como los defensas de Bélgica eran flojitos, viejitos, y no podían seguir por ejemplo, Hakim Ziyech, que no es el ejemplo tipo de jugador que corre, que te hace 15 kilómetros por partido. Entonces, para mí, el punto débil de esa generación, o al menos desde fin de ciclo, es Roberto Martínez, pero creo que su relación con el fútbol y decimos su red de conocimientos, sobre todo en Inglaterra, le permitirán rebotar en un club. Para mí, me parece que va a rebotar en Inglaterra. Bueno, muy bien, Amin, te agradecemos mucho. Amin El Amri, periodista del diario Le Matin de Marruecos y colaborador de la BBC de Londres y del diario The Guardian londinense. Un abrazo. Qué importante ha sido esta entrevista, cómo nos ha nutrido de información en relación a Senegal. Muchas gracias.